Han pasado ya algunos años, algo más de 40, que los discípulos de Kertész, de Roberto Kertész, siguiendo su propósito, comenzamos a difundir el análisis internacional en Latinoamérica. La idea era que estos conceptos de Eric Berne fueran conocidos y difundidos y desarrollados también en Latinoamérica. Sin embargo, a pesar de que estos años han transcurrido, la producción que veo yo en miembros avanzados de ATE no es tan nutrida como hubiéramos esperado. De la manera que esto me invita a tener cierta reflexión y comenzar a analizar qué es lo que está sucediendo y qué podemos corregir. En todo caso, qué estamos nosotros proyectando hacia el futuro. Los cursos que comúnmente hacemos, pienso que esto es muy común en Latinoamérica también, tienen mayores resultados cuando se trata de los cursos iniciales, 101 o 102, que facilitan en cierto modo que las personas que concurren buscan de alguna manera el equilibrio social en sus vidas y también iniciar y conocer los procesos psicoterapéuticos iniciales que posiblemente toman pues, en su decisión. Pero lo que me preocupa es que no hay un desarrollo mayor formando miembros avanzados. Me estoy refiriendo a miembros clínicos o miembros especiales. Y especialmente miembros clínicos que el propósito sería justamente en situaciones como las que vivimos, en la que la salud mental es importante, podríamos tener mayor cantidad de miembros clínicos que puedan ejercer la acción de la salud. Me estoy refiriendo a psiquiatras y a psicólogos. Pienso que probablemente esto se debe a que en los últimos años del siglo XX, la idea de que la psicoterapia no era una disciplina científica y que no era posiblemente los aspectos de evaluación no eran como se pensaba, ha generado un cierto prejuicio. Y cierto prejuicio que nos ha alejado la posibilidad de desarrollo de una disciplina que usa más bien un esquema cognitivo heurístico. Es decir, es indudable porque si la conducta no es medible, tendríamos que utilizar justamente un método de este tipo y es comprensible que además existe una gran cantidad de escuelas diversas que usan lenguajes metafóricos diversos y que cada persona y cada especialista coge la disciplina o la escuela que más le parece o le proporciona mayor satisfacción. En ese caso, en ATE hemos tenido ese problema. Creo que eso ha determinado que hubo un alejamiento. Sin embargo, y esto es interesante porque en los últimos años, aproximadamente los 10 últimos años, el método cognitivo heurístico se ha vuelto nuevamente vigente y tal vez ha influido para que haya una necesidad mayor de que los médicos, en general, psiquiatras también, en especial, quieran también conocer la psicoterapia. Eric Berne era médico y era psiquiatra. Y indudablemente que él tenía el propósito de entrar en una disciplina que curara al paciente. Su célebre frase, cúrese primero y analícese después. Indudablemente que su idea era curar como médico. Pero los últimos años la medicina ha cambiado. Ya no es solamente la idea de curar. La idea de la medicina es también prever. Y en ese aspecto yo creo que es importante que todo médico, cualquiera que sea su especialidad, deba tener una formación psicoterapéutica que le permita ver factores determinantes y desencadenantes de las enfermedades y facilitar así un mayor nivel de salud. En ese sentido, creo que no es importante que las facultades de medicina comiencen a pensar que en la formación del médico debe haber un principio psicoterapéutico. Yo en el presente trabajo quiero exponer cómo nosotros estamos trabajando en la formación de miembros clínicos, psicoterapeutas. Y para ello yo he tenido que tener en cuenta algunos trabajos que ellos se han estado realizando. Massetti, Seligman, Corner, Graf, Levy y Richard Erskine han dado pautas sobre estas cosas y curiosamente hemos visto que hay una similitud muy común con ellos, de la manera que este es el esquema que yo voy a dar cuenta
porque pienso que podría ser un aporte y de repente algo valioso para que nos pongamos de acuerdo de cómo hacer la formación. En ese sentido, yo considero que tenemos que comenzar por ver cuáles son las cualidades fundamentales para que un postulante quiera ser o llegar a ser miembro clínico, o sea, un psicoterapeuta. Creo que en eso hay un aspecto valioso. Primero, la motivación. Uno, motivación. ¿Realmente la persona se siente motivada para hacer esta función, esta disciplina? ¿Le gusta? En todo caso, ¿es el niño libre el que está presente en esta persona? ¿Le agrada, le gusta? El otro elemento que me parece importante es que tenga un buen nivel de pequeño profesor. Ese pequeño profesor que nosotros conocemos en AT, que le dé un matiz de capacidad intrapersonal. Pues esto le permitiría que tenga conciencia de sus propios procesos internos, de los procesos internos del paciente, y sobre todo esa capacidad intuitiva y creativa que necesita un terapeuta para ejercitar su función. Indudablemente que esto va a ser complementado con la capacidad del juicio de evaluación que va a tener con su estado adulto. Y otro elemento que es muy importante que considero valioso para un postulante es que tenga bastante padre nutritivo, que le permita esto tener una capacidad de protección y permiso para ejercer su función de facilitar a un paciente el desarrollo y sus decisiones. Con todas estas cosas yo podría considerar además lo que ya se ha señalado de comenzar a hacer un contrato con la persona o acuerdo con la persona que va a trabajar. Este acuerdo-contrato, curiosamente, Graff y Levy lo señalan, plantean de que es necesario establecer ciertas características del contrato. Yo le llamo pues curioso, el contrato de las 4T. Es decir, establecer el tiempo que vamos a usar, establecer el territorio donde se realiza, considerar las tareas que se van a hacer y considerar la técnica a utilizar. El tiempo. En realidad, nosotros tenemos la opción de usar el curso 303 que nos proporciona esta opción. Este es un concepto que lo hacemos todos los miembros del arte, lo conocemos, que el curso 303 nos da esta oportunidad. Y nosotros lo trabajamos así, con el curso 303, que además de citar conocimientos, nos ayuda para establecer este trabajo de formación. ¿Cómo hacemos la formación en este curso 303? Pues el curso es aproximadamente con una duración de 18 meses. En estos 18 meses se hace un programa sucesivo que sigue el INCAP, que les decía el 303, y se hace en 6 módulos. Aproximadamente son 270 horas en total, pues cada módulo tiene 45 horas. Y se entiende que esta es la parte formal que tenemos nosotros pensado. Ahora, la realidad es que no es tan cierto que todos puedan cumplir 270 horas y ser terapeutas. Muchos de ellos se percatan que necesitan trabajar más cosas, repiten algunos módulos, y la evaluación final no solamente viene en función de lo que él decide o el supervisor, sino también de los concurrentes mismos del grupo que participan en esta formación. Bien, este es el aspecto de tiempo. Veamos ahora el territorio. La formación se realiza dentro de un grupo de personas que deciden trabajar juntas, porque ese es el planteamiento, no es individual, sino en grupo, es un grupo formativo. ¿Qué ventajas tiene este grupo formativo? La ventaja que permite que haya una interacción entre todos, que haya la posibilidad de una dinámica muy propia, que además va a permitir el desarrollo y el crecimiento de información e información sobre el asunto, y va a crear una situación en la que muchas veces las opiniones de cada uno de los miembros alimentan la posibilidad de conocer más y además de un intercambio de información y de examinar procesos internos del mismo grupo. Indudablemente que esto es muy favorable para quien lo va a desarrollar y va a crecer. En este grupo, estaba hablando del territorio,
continúan juntos y se reúnen justamente a través de todo el desarrollo. El tercer elemento es la tarea. La tarea, ¿cuál es el propósito? El propósito es crear miembros clínicos, en otras palabras, terapeutas. Sin embargo, es cierto que al grupo muchas veces concurren personas que no tienen este deseo, que solamente participan como deseosos de poder aumentar más su crecimiento personal. Desde luego que hay personas también que quieren complementar esto con algunas formaciones de miembros especiales, y en buena cuenta forman parte del ambiente formativo y del propósito beneficioso para todos. En realidad este grupo formativo muchas veces me hace recordar, o lo relaciono yo con lo que pasaba en el Renacimiento, cuando en un taller se concurrían todos los discípulos, el maestro, y en esa dinámica, por supuesto muy especial, que no voy a cotejar en ese tiempo, se necesitaba un crecimiento de artistas. Discípulos y maestro crecían juntos. Esta es una idea que yo pienso que es valiosa en un grupo formativo. El tercer, decía usted, la tarea. Al final en la tarea lo que interesa es formar miembros clínicos. En esta tarea de formar miembros clínicos, indudablemente que nosotros no podamos el título de miembro clínico. Esto lo da la LAT, y después de un examen y una evaluación que ya está establecido. Pero el propósito en realidad es ser miembro clínico, ser miembro terapeuta. La consecuencia será ser miembro ya titulado por la LAT, pero el propósito fundamental es que sean bien. Si podríamos decir que la tarea cumple tres propósitos básicos: lograr y facilitar que el postulante primero reafirme sus condiciones y sus cualidades, ¿no? De tal manera que podamos ver cuáles son las cosas que hace apropiadas, sus intervenciones adecuadas. El segundo propósito sería corregir las cosas que no están bien, algunos defectos o algunas dificultades que puede tener. Y el tercer elemento en la tarea es facilitar que conocer nuevas opciones, discutir nuevas posibilidades, que a veces no las conoce como técnico. Por último, tenemos el aspecto técnico. Bueno, el aspecto técnico, decía a ustedes que seguimos el propósito, el esquema del curso 303. En ellos se ven los aspectos de conocimientos, que es revisión de conocimientos avanzados, que se revisan además en temas de dramatización. Los concurrentes dramatizan, unas veces son pacientes, otras veces son terapeutas, y a través de ello se va aprendiendo a qué intervenciones se hacen y qué intervenciones no vienen. Además, qué se siente en esta situación. Yo les digo muchas veces a los concurrentes que quien lo sabe hacer bien en público, a solas lo va a hacer con mucha facilidad. La idea es que en estas dramatizaciones las personas que concurren comentan, hacen comentarios, observaciones, y de esta manera se va desarrollando un propósito de crecimiento. Pero además de esto, indudablemente se dramatiza, se filma, muchas veces se puede filmar, grabar, para que los mismos postulantes o participantes puedan realizar su propia intervención. Se hace otra cosa más, se pide que cada persona lleve sus casos particulares, porque muchos de estos personas que son médicos tienen pacientes, participan en un hospital, de tal manera que llevan casos que revisamos y nos ayuda mucho a tomar en cuenta esto, y el comentario de cada uno de nosotros puede facilitar un mayor crecimiento. Otro elemento también importante es que las mismas personas dan ejemplos de sus propias circunstancias y su propia situación, que les ayuda a examinar indudablemente sus propias dificultades a concurrir en un proceso terapéutico propio. Bien, estas son las 4 T's que yo les menciono. Veamos ahora qué pasa. En realidad, el proceso terapéutico que nosotros vamos a aprender o que vamos a desarrollar en nuestros pacientes se tiene que vivir también entre nosotros mismos. Al final, en esta idea es que cuando una persona se prepara para ser psicoterapeuta, como dice Cornell,
tenemos que tener en cuenta que al final serán 4 elementos que son valiosos para sí mismo. Uno, que tenga la persona, un terapeuta, un buen conocimiento teórico, que en este caso lo vamos a reafirmar cada vez que en cada sesión. El segundo va a ser que la persona tenga ahora alineamientos de técnicas que va a aplicar en su trabajo terapéutico. Tercero, que la persona, y esa es una observación que vamos a hacer durante el trayecto de la formación, una observación de cuáles son sus características y su capacidad ética, porque lo fundamental es que podamos deslindar si esta persona en realidad su propósito es trabajar realmente para el crecimiento, para la facilitación de un paciente, pues que en realidad busca algún propósito personal que no sea inconveniente para su trabajo. Y por último, una constante invitación a que las personas vean sus aspectos de patología propia, porque conociendo sus aspectos de patología propia vamos a alentar para que ellos también puedan tener el propósito de lograr una mayor loqueidad que va a ser beneficioso para su trabajo y sobre todo la posibilidad de facilitar que trabajen sus propios procesos psicoterapéuticos. Estos 4 elementos nos van a ser al final las tareas que nosotros vamos a buscar en este desarrollo. El desarrollo de este aprendizaje, Richard Dworkin cita que hay 3 fases o 3 periodos. Yo observo también que es cierto, esos 3 periodos se dan también entre nosotros. El periodo inicial, indudablemente que este periodo es muy difícil para los postulantes o los participantes. Hay mucho diálogo interno y hay una necesidad muy grande de dar protección porque hay fallas notorias, interrupciones, a veces, como yo digo, no sé qué hacer, pero lo interesante es que da la oportunidad a que las personas vayan aprendiendo a observar, que aprendan a tener la intuición, que puedan aprender a tener el análisis más rápido y fácil que puedan tener en base a la intuición y que además les permite observar algunos detalles que a veces son teóricos, la posición existencial, los rebusques, los juegos y ver cómo esto tiene un significado para sí mismo. En este caso, la concurrencia y la oportuna opinión de todos los presentes a veces ayuda bastante y es una etapa inicial, les decía a ustedes, en que a veces no es fácil, tal vez a veces es prolongada para algunos, pero muy importante. Aquí en este caso también tenemos la importancia de saber hacer un contrato, saber también distinguir algunas cosas, cómo un paciente usa sus impulsores, cuál es la zona de contacto que utiliza, y sobre todo a ver respecto del lenguaje, ese lenguaje desempoderado que nosotros hacemos tan importante para la entrevista, que va poco a poco el postulante aprendiendo a usar un lenguaje más bien ponderado y facilitar mejor su intervención. La segunda parte, o la segunda fase del desarrollo es zona intermedia, un proceso intermedio. En este elemento ya la persona se siente mucho más fácil de entrevistar, entonces podemos examinar los aspectos que perturban un poco la relación, examinar los aspectos internos de patología propia, los procesos transferenciales y contransferenciales que ocurren muchas veces en la terapeuta con su paciente. Ahí la misma dramatización se puede ahora observar ello. Se puede, además, también otra cosa, los procesos transferenciales y contransferenciales que no solamente participa el postulante en su dramatización o como los miembros del grupo, sino también con su supervisor. De tal manera que esto va a facilitar mucho el crecimiento personal y la loqueidad y va a tener mucho más ponderable su trabajo. Y la tercera etapa en la que ya vemos que el postulante ha alcanzado un nivel de seguridad, es mucho más fácil su entrevista, le es más fluido, establece más bien una posibilidad de plantear sus propias iniciativas, le es más fácil aceptar algunas intervenciones o observaciones. Por otra parte, crea
tiene un clima más de intimidad con todo el grupo. Es este momento que posiblemente nosotros ya entendemos que ha terminado la supervisión y el desarrollo. Y esta calificación no solamente la da él, el supervisor, sino también los miembros del grupo. Y es una posibilidad de que ya esta persona lista para ser terapeuta, indudablemente que tendrá que algunas veces que tener una supervisión. Pero esta supervisión será más bien no siguiendo el esquema, sino será más bien de decisión propia. Esto es lo que yo observo. Creo que es muy importante que de repente muchos de los miembros didactas que están en Latinoamérica expongamos también cómo lo hacemos, cuántos somos los que estamos haciendo esto y qué resultados estamos obteniendo. El propósito justamente de esta intervención mía es señalar lo que hago yo, lo que hacemos en Cooperat. Pienso que los resultados son positivos. Estoy muy satisfecho de que los miembros clínicos que se están formando están desarrollando además actividades con mucho beneficio y propósito de mayor brillantez. Y mi interés es que podamos nosotros ponernos de acuerdo de una línea de cómo formar a los nuevos miembros o futuros miembros clínicos. En buena cuenta, yo quiero, como resumen, señalar algunos puntuales aspectos. Primero, ¿cuáles son las cosas o los aspectos que necesitamos evaluar en una persona que quiere ser postulante de esto? Insisto, que tenga motivación y que tenga una capacidad de inteligencia intrapersonal que le permita desarrollar esto y que pueda además ver a los pacientes. Sé que en muchos casos hay profesionales, médicos, psicólogos que tienen cualidades como tales para su profesión, pero no todos tienen esta capacidad de poder ser psicoterapeutas. El segundo aspecto que yo he señalado es que es necesario establecer un contrato de cómo vamos a hacer el trabajo. Resumo diciendo que hay 4 T's: establecer un tiempo, establecer un territorio, señalar claramente la tarea que, insisto, es formar psicoterapeutas, no es prepararlos para el examen de la LAT. Y el cuarto, establecer una técnica que a nuestro entender da mucho más resultado, que es una constante búsqueda de dramatizar las cosas que van ocurriendo en el grupo y que son la imitación en realidad de la experiencia que van a tener clínicamente. Por último, quisiera con esto enviar un saludo a todos los miembros didactas que están trabajando y plantearles la opción de ponernos de acuerdo para que haya un mayor universo de postulantes y tengamos mayores resultados. Lo que sí quiero señalar es mostrar mi discrepancia con aquellas personas que piensan que esta formación de los miembros clínicos o avanzados se haga solamente de una forma muy breve, dando exámenes de conceptos teóricos, y que este desarrollo e incluso la evaluación se haga a través de la técnica desarrollada en forma virtual. No creo que sea posible, porque el análisis nacional nos ha enseñado que la base fundamental del trabajo es la relación interpersonal, de tal manera que esta capacidad de poder ver, intuir, observar lenguajes verbales y no verbales no se va a lograr de ese modo. Muchas gracias. Doctor, la verdad ha sido muy nutritiva su presentación y queremos compartir con los colegas también de Latinoamérica la posibilidad de que usted pueda contestar un par de preguntas. En base a lo que usted ha comentado, ¿cuál considera que sería un aspecto fundamental para fortalecer la competencia ética o la formación ética del postulante o el aprendiendo a analista transaccional? Buena pregunta, porque no es fácil. De hecho, un postulante vemos que en su comportamiento en el grupo. Muchas veces nos damos cuenta que posiblemente tiene bastante patología.
y que el interés de hacer trabajo terapéutico en la fantasía es que siendo terapeuta va a resolver sus problemas. Uno, otro es que a veces estos problemas son tan severos que más que utilizar la relación para facilitar al paciente, parecía más bien que busca reforzar sus propias dificultades, como a veces su afán de poder, su afán también de utilizar, manipular la relación de una manera a veces no muy ética, como puede ser utilizar al paciente para enriquecerse económicamente o tal vez para utilizarlo para llenar necesidades que no están satisfechas. Esa es una forma como nosotros podemos ir viendo. En todo caso, podemos sugerirle a la persona que trabaje sus problemas. No siempre ocurre así. Habrán algunos casos en que podríamos decirle que no consideramos que es posible que sea un buen terapeuta por su metodología. La otra pregunta era... Sí, en relación a lo que está comentando, ¿qué importancia o papel jugaría la propia terapia personal del postulante, ¿no? La psicoterapia que tiene que desarrollar como parte de su formación para él mismo? Bueno, en realidad, toda persona que quiere trabajar en terapia necesita tener un nivel de okaydad. Nivel de okaydad significa no que sea 100% sano, que por lo menos, como decía un autor, tener el mayor tiempo de su vida en okaydad. De repente no se ha percatado, pero sus relaciones interpersonales no son muy sanas. Tal vez porque manipula, tal vez porque juega, hace juegos psicológicos o manipulaciones y no se relaciona bien. Probablemente muchas de las cosas de sus decisiones y su argumento están interfiriendo en su trabajo, en su vida. Y desde luego que una persona que trabaja como psicoterapeuta necesita constantemente crecer. A diferencia de los pacientes, digo yo, los pacientes tienen una época en que dicen hasta acá nomás, pero el terapeuta necesita seguir creciendo y seguir creciendo para ser cada vez mucho más ok. Es una función con la que puede trabajar, si no tiene que ya no puede trabajar. De tal manera que necesita trabajar sus problemas. Cuando está en el proceso, muchas veces a través de las intervenciones, a través de su dramatización, se va a ir dando consciente o va a ser consciente de sus propias dificultades. No es solamente el que el supervisor o los concurrentes le lo digan, sino que él va descubriendo. Y es importante que tome un proceso psicoterapéutico, de manera que va a facilitar más su okaydad. Es esta okaydad importantísima para un trabajo terapéutico. Y quizás la última pregunta, doctor, sería, hemos conversado sobre la formación de los miembros avanzados refiriéndonos a los clínicos y los especiales, y quizás hay un poco más de dificultad para la formación de didactas. ¿Qué opina usted con respecto a este punto de cara a estas nuevas generaciones de formándose en AT? Bueno, porque lo interesante es que debemos tener más miembros didactas, no solamente miembros avanzados como clínicos. De repente sucede muchas veces que los didactas no se animan a hacerlo y a veces necesitan una supervisión muy especial. Hacer un grupo de didactas no lo he hecho yo, pero sí pienso que podría ser como en otros antecedentes, que el didacto tiene la posibilidad más de una supervisión personal. Sin embargo, es una necesidad que tenemos en Latinoamérica, que haya más miembros didactas, que se formen también más miembros didactas, porque el crecimiento tiene que continuar. Y creo que esa es una de las cosas que está faltando, a formar más miembros didactas. De esa manera yo invitaría a los miembros clínicos que tengan vocación, porque no todos los miembros clínicos van a ser didactas. Recuerdo mucho que una vez Roberto Cortés nos decía, no hay ninguna obligación que los miembros clínicos sean didactas. Lo que deben hacer en todo caso los que realmente tienen vocación para eso. Y la vocación de didacta es la vocación que tiene el maestro. Y quienes tienen vocación de maestro, no todos tienen vocación para eso. Digo vocación, porque puede ser que sean muy buenos miembros clínicos,
pero no necesariamente van a ser buenos gobiernos. Pero sí, yo pienso que es necesario alentar a los miembros clínicos que ya tienen más experiencia a que puedan mostrar su experiencia con otros nuevos partícipes. Bien, doctor, muchas gracias. No. ¿Ahora cuánto tiempo?